¿Cómo están? Acá llegamos hoy a lo que es la última parte, el último módulo de esta práctica profesionalizante de primer año. Vamos a comenzar a ver ahora en pantalla completa la presentación. Hoy nos toca ver lo que son los circuitos turísticos principales de la provincia de Salta, ¿sí? Obviamente que si somos profesionales en turismo tenemos que saber cuáles son los circuitos más importantes que se ofrecen dentro de nuestra provincia y saber qué regiones ocupan, qué atractivos tienen, qué rutas son las principales o por qué rutas podemos llegar hacia a estos circuitos. Así que, bueno, vamos a comenzar viendo acá, como verán, el mapita, ¿sí? Este mapita es nuevo. ¿Qué quiero decir con esto? Que antes las regiones estaban divididas de otra manera. Básicamente respetaban la división geográfica del mapa, respetando las zonas según el ambiente, según el clima, ¿bien? Entonces, nosotros desde el sector turístico, como que también nos dividíamos de la misma manera dentro de la provincia. Este mapa finalmente se decide aprobar el año pasado, es decir, en el 2024, donde verán que ya se divide de otra manera, ya no se divide como las regiones climáticas de la provincia, sino que se divide teniendo en cuenta los principales atractivos, las principales regiones en lo turístico. Es muy similar el mapita, pero vale recalcar de que no es el mismo, ¿bien? Verán que incluso tiene el nombre distinto, ¿sí? Podrán ver entonces en la parte de arriba la zona verde que ocupa todo el norte de la provincia de Salta, se llama selva de montaña. ¿Por qué? Porque se caracteriza por las verdes yungas, las aves y los pueblos originarios. ¿De qué parte estamos hablando? De toda la zona de Tartagal, Aguaray, ¿sí? Toda esa zona del norte. Todo el norte, Coberán, hasta casi el límite con Bolivia, Salvador Massa, toda esa parte. ¿Bien? Luego, siguiendo el orden de aparición de los nombres, vemos la zona marrón, una zona marrón medio rojiza, que se llama quebradas andinas. Estas quebradas andinas se caracterizan por las raíces autóctonas, ceremonias ancestrales y pueblos de montaña. Si se ubica en esa partecita, es la zona de Iruya, la zona de Santa Victoria, bien, que lo caracteriza principalmente esta zona de quebrada. Luego, por orden de aparición, en esta zona rojita que vemos en el medio, está lo que se denomina ciudad de Salta y destinos cercanos. Antes, por ejemplo, se llamaba ciudad de Salta y alrededores, ahora se llama ciudad de Salta y destinos cercanos. Se caracteriza por su cultura, su naturaleza y sus servicios de excelencia. Es donde se va a desarrollar la mayor parte de la oferta turística. Bien, la mayor parte de la hotelería, de las agencias, ¿sí? Y esta zona roja que está en el medio. Obviamente, como dice el nombre, es la zona de la ciudad, de Salta, la zona de Vaquero, la zona de San Lorenzo, ¿sí? De la Caldera, capaz una parte también. Luego, en marrón vemos que dice Puna de los Andes. Puna de los Andes quiere decir toda la zona de la Puna, verán allí el mapita que está al oeste de la provincia, es decir, lo que limita con Chile, ¿sí? Y bueno, finalmente eso es lo que se llama Puna de los Andes, caracterizado por sus paisajes majestuosos, sus culturas milenarias y el tren a las nubes. Para que se ubiquen, es la zona de San Antonio de los Pobres, obviamente, la zona de Tolar Grande, la zona de el tren a las nubes, bien, toda esa parte andina o de la Puna. Luego tenemos los valles calchaquíes, en morado, que dice paisajes asombrosos, vinos de altura y pueblos con encanto. Principalmente, ¿qué caracteriza acá esta zona? Obviamente, los paisajes, la variación que nos podemos ver allí, cómo cambiamos el paisaje del Valle del Lerma al Valle Calchaquí, los vinos, la gastronomía y las culturas ancestrales, obviamente, de esta zona. Y por último, en la parte de abajo, en celeste, Valle del Lerma. Se caracteriza por sus tradiciones, sus diques y sus carnavales. Es la zona de, bueno, Valle Calchaquíes, olvidé decir, es la zona de Cafayate, San Carlos, Animaná, toda esa zona, bien, hasta Cachi incluso. Y la zona celeste es la zona de Valle del Lerma, que quiere decir Rosario del Lerma, Coronel Moldes, Huachipas, La Viña, ¿sí? Toda la zona central del Valle del Lerma. Y se caracteriza, ¿por qué? Por sus tradiciones, por el gaucho, las tradiciones, el trabajo en el campo, ¿sí? A eso se refiere. Los diques, principalmente ¿cuál? El dique Cabra Corral,
y el carnaval. El carnaval en donde, en todo el Valle del Lerma, pero sabemos que quizás los más importantes se dan en Rosario del Lerma y en Cerrillos. Bien. Después vemos acá en la parte de abajo que dice también Valle Histórico y Gaucho, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que es la zona sur, antes se llamaba Sur Histórico y Gaucho, ahora se llama Valle Histórico y Gaucho. Se caracteriza por su identidad cultural, sus tradiciones gauchas y aguas termales, ¿bien? ¿Esto qué quiere decir? Que aquí también vemos muy presente el tema de el gaucho, cómo trabaja, esto de trabajar con la tierra, de trabajar con los animales, ¿sí? Que eso quizás no lo vemos tan marcado en otras regiones, sí capaz en el Valle del Lerma, pero en la zona sur también. Y además, ¿por qué histórico y gaucho? Porque allí tenemos muchos lugares históricos relacionados a la vida y fallecimiento de nuestro general Martín Miguel de Güemes, ¿sí? Por eso habla de identidad cultural, tradiciones gauchas y aguas termales, además de Rosario de la Frontera, que también se ubica en esta zona del Valle Histórico Gaucho. Bien, ahora vamos a ir viendo rápidamente algunos de los lugares, ¿no? Que abarcan cada una de estas regiones, pero lo más importante que dijimos, qué rutas son las que transitan para llegar hacia esas regiones o por qué rutas debo ir, cuáles son las principales rutas, además de los principales atractivos, como dijimos. Ciudad y alrededores, entonces, acá tenemos un mapita que es turístico el mapita, ya que verán que nos muestra los principales atractivos, los principales lugares, las rutas, y nos da algunas referencias turísticas. Por ejemplo, en la zona de dique verán que nos dice o nos avisa de que se puede pescar. En la zona de la caldera, por ejemplo, nos dice que se puede acampar, ¿sí? Para que vayan entendiendo un poco. Y nos dice que la ciudad de alrededores se ubica en, obviamente, la ciudad de Salta, que está en el centro. Alrededores también implica por la ruta 9 hacia el norte, Vaqueros, La Caldera, y hacia el oeste verán que también está San Lorenzo. San Lorenzo a 14 kilómetros, ¿sí? Entonces, esto es ciudad y alrededores. Pero lo más importante es las rutas, como dijimos. Ciudad y alrededores hacia el norte es por la ruta 9 hasta Vaqueros y La Caldera, y hacia San Lorenzo por la ruta provincial número 28, que acá no aparece, pero es la ruta provincial número 28 que nos lleva hacia allí. ¿Qué podemos visitar? En Vaqueros sabemos que tenemos, por ejemplo, algunos festivales importantes, también tenemos algunos lugares históricos que se pueden visitar allí. El río, quizás importante mencionarlo para los salteños, cuán importante es el río en esta época de verano. Y en la caldera, lo que resalta es que es una zona de yungas. Bien, tenemos las zonas de yungas cercanas, que obviamente el salteño siempre va a refrescarse y el turista también puede ir, tanto en la caldera como en San Lorenzo. Las dos son zonas de yungas, que las yungas sabemos que son muy importantes ya que vienen desde Bolivia hasta Tucumán. Y nosotros en Salta tenemos varias partes, así como salpicadas, y justamente acá podemos disfrutar en cercanías de la ciudad de dos zonas, que uno es en La Caldera y otro es en San Lorenzo. Además, en La Caldera verán que se menciona el dique Campo Alegre, que se puede pescar, que se puede ir a refrescar, a hacer capaz algunas actividades también, como navegar, ¿bien? Y en San Lorenzo, la quebrada de San Lorenzo, ¿sí? Entonces, algunos atractivos importantes de estas zonas. Luego, en el circuito norte, el circuito norte, ¿qué tenemos de importante? Verán que allí en el mapa resalta, por ejemplo, Pichanal, Embarcación, Tartagal, Salvador Massa, ¿sí? El Parque Nacional Calilegua. Pero lo que dijimos, también tener en cuenta las rutas. Verán que dice acá que la ruta que nos lleva hacia el norte es la ruta nacional número 34, ¿sí? Que desde Salta, verán que está acá en la parte de abajo, desde Salta se sale por la ruta número 9, nacional número 9, que luego se transforma en ruta 34, se pasa un tramo por Jujuy y finalmente se llega al norte, que implica la zona de Llanal, Santa Rosa, Embarcación, Orán, Tartagal, Aguas Blancas, Parque Nacional Baritú, Salvador Massa, ¿sí? Acá en esta parte habíamos dicho que tenemos de importante, que es una selva de montaña, toda una zona verde, tenemos una gran variedad de aves, tenemos una gran variedad de frutas,
tenemos los pueblos originarios que aún hoy continúan viviendo en esta parte, además de algunos lugares importantes como el Parque Nacional Baritú, ¿sí? Como el Parque Nacional El Rey allí, que se va a compartir quizás con otras regiones después, ¿sí? Entonces eso es importante tener en cuenta, ¿bien? Y bueno, después obviamente en Salvador Massa y en Aguas Blancas que tenemos el paso internacional hacia Bolivia. Luego en el circuito sureste, o lo que dijimos anteriormente, el Valle Histórico y Gaucho, ¿sí? Que se encuentra hacia el sur de la provincia, verán que acá también nos indica de que la ciudad está en la parte de arriba, ¿sí? Y que de la ciudad de Salta se debe salir por la ruta nacional número 9, luego tomar la ruta nacional número 34, y finalmente verán que la que nos lleva a toda esta zona sureste o histórico y gaucho es la ruta nacional número 9 o 34 y otras alternativas provinciales, rutas provinciales como la ruta número 5, la ruta número 16. Verán acá que dice algunos lugares importantes como por ejemplo el Parque Nacional El Rey, que ya mencionamos, Finca La Cruz y Chamical, que son estos sitios históricos que mencioné relacionados a la vida y al fallecimiento de nuestro general Güemes, el río Juramento, donde juró su ejército la bandera por primera vez, el monumento a la bandera, verán que se menciona también acá, Lumbreras, Dique el Tunal, el Galpón, río Piedras, Metán, la Posta de Yatasto, otro sitio histórico donde se reunieron Güemes con Belgrano, San Martín, entre otros hechos históricos que se dieron allí, ya que era una posta en ese momento, obviamente, de la historia. Y finalmente, hacia el sur, verán que está Rosario de la Frontera con las famosas termas. Sabemos que estas termas son una de las más importantes en el país, una de las primeras históricas. Y por último, verán que abajo dice en el Tala, la Casa de Lola Mora. Entonces verán que hay diversos atractivos o sitios de interés importantes en este circuito. Luego vamos al circuito andino. En este circuito andino también tenemos algunos parajes o ciudades, poblados importantes, porque no llegan a ser ciudades, son parajes de poblados, y algunos atractivos. Saliendo de la ciudad, por la ruta nacional número 51, ¿sí? Se llega a algunos de estos parajes, como por ejemplo, primero se pasa por lo que es Campo Quijano, La Silleta, y luego llegamos a lo que es, bueno, se pasa por el dique Las Lomitas también, teniendo en cuenta la importancia de un dique, y se pasa por algunos parajes como el Alizal, Chorrillos, Ingeniero Mauri, Gobernador Solá, Puerta Tastil, teniendo en cuenta además que todos estos parajes verán que también los recorre el tren a las nubes. En este caso vemos que así como está marcada la Ruta Nacional número 51, también está marcada la vía del tren, ¿sí? ¿Por qué está marcado? Porque es la vía del tren a las nubes que aún hoy funciona, ¿sí? Pero si nombramos algunos poblados importantes o característicos en lo turístico, que son sitios turísticos, podemos nombrar Santa Rosa de Tastil, por su sitio arqueológico, podemos nombrar el Nevado de Acay, San Antonio de los Cobres y Salinas Grandes, ¿sí? Tener en cuenta además que estas salinas las compartimos con la provincia de Jujuy. Y luego de allí se puede también volver por la Ruta Nacional número 40. Es decir, el circuito andino abarca la Ruta Nacional número 51 principalmente y parte de la 40 al norte, que recorre parte de La Poma, Nevado de Acá y Abra de Acá. Y luego finalmente llegamos a lo que es el circuito de los valles calchaquíes, quizás uno de los más famosos, que recorre todos los valles calchaquíes, toda la zona de grandes atractivos como es Cafayate, Tolombón, Animaná, ¿sí? San Carlos, Angastaco, pero saliendo desde Salta por la Ruta Nacional número 68 hacia Cafayate, pasamos primero por el Valle del Lerma, verán que la ruta allí nos dice que es Valle del Lerma, ya que está en verde, y pasamos por algunos lugares como Moldes, con el dique Cabra Corral, con la importancia que este dique tiene, al ser el principal de la provincia y uno de los más importantes en el norte, La Viña, Moldes, Talapampa, Alemania, allí comienza la quebrada la quebrada de las Conchas, que es una de las más importantes que tenemos en nuestro país, uno de los principales atractivos de la provincia también, pasando por algunas formas interesantes que se dieron en esta zona, como la Garganta del Diablo, el anfiteatro, y finalmente llegar hasta Cafayate, que sabemos que tiene la cuna del vino,
luego el vino de altura que podemos encontrar en la zona de Angastaco, de Colomé, bien, entonces conocemos acá algunos lugares importantes. Pero mencionar de nuevo las rutas. La ruta nacional número 68, que sale de la ciudad hasta Cafayate, y luego de Cafayate hasta Cachi, que también forma parte de este Valle Calchaquí, de este circuito, por la ruta nacional número 40. Bien, y de esa manera pudimos conocer los principales circuitos de nuestra provincia. Muchas gracias.